1974, Los Ángeles, familia Viter, el caso que la Universidad de California registró y quiso olvidar. En las colinas áridas de Culver City, Los Ángeles, donde el viento del Pacífico arrastra susurros de tragedias olvidadas, se alzaba una modesta casa de madera en el número 11500 de Brobeck Street. Era el verano de 1974, y aquella vivienda de clase trabajadora, pintada de un amarillo descolorido por el sol californiano, albergaba a una familia que pronto se convertiría en el centro del caso paranormal más documentado y perturbador de la historia moderna. La casa, construida en los años 40, tenía esa arquitectura típica de la posguerra, líneas simples, techo bajo y ventanas pequeñas que durante el día dejaban pasar una luz dorada y cálida. Pero cuando caía la noche, esas mismas ventanas se transformaban en ojos negros que parecían observar la calle con una intensidad inquietante. Los vecinos más antiguos del barrio susurraban que aquella propiedad había cambiado de dueños demasiadas veces en los últimos 30 años, siempre por circunstancias imprevistas. Ninguna familia había permanecido allí más de 2 años seguidos. Doris Viter, una mujer de 35 años con el cabello castaño siempre recogido en una cola de caballo práctica, había encontrado aquella casa como una bendición después de meses buscando un lugar donde pudiera criar a sus 4 hijos con su modesto salario de camarera. Trabajaba en un diner de Venice Boulevard, levantándose antes del amanecer para servir café y huevos a camioneros y trabajadores del puerto. Sus manos, callosas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente cuando contaba las propinas al final de cada turno, calculando si alcanzaría para la renta, la comida y la ropa de los niños. Era una madre soltera que había aprendido a ser fuerte por necesidad. Su matrimonio había terminado años atrás en medio de gritos, portazos y promesas rotas. Ahora, solo quedaban ella y sus 4 hijos. David, de 16 años, un adolescente silencioso con ojos demasiado maduros para su edad. Brian, de 13, inquieto y protector con sus hermanos menores, y las 2 pequeñas, Katie de 10 años y Julie de 6, que aún conservaban esa inocencia que Doris luchaba por preservar cada día. La familia había llegado a Brobeck Street en marzo de 1974, arrastrando sus pertenencias en cajas de cartón y bolsas de plástico. Doris había firmado el contrato de alquiler sin hacer demasiadas preguntas, agradecida de haber encontrado algo que pudiera pagar. El propietario, un hombre mayor con un nerviosismo extraño en los ojos, le había entregado las llaves rápidamente, evitando mirarla directamente cuando murmuró algo sobre mantener las puertas cerradas por las noches. Los primeros meses fueron una bendición. Los niños se adaptaron bien al nuevo barrio, encontraron amigos en la escuela cercana, y Doris comenzó a sentir por primera vez en años que tal vez, apenas tal vez, las cosas podrían salir bien. La casa tenía sus peculiaridades, las tablas del suelo crujían en lugares específicos, la calefacción hacía ruidos extraños por las noches, y había una habitación en el segundo piso que siempre permanecía fría, sin importar cuánto subiera la temperatura del termostato. Pero fueron detalles menores que Doris atribuyó a la edad de la construcción. Hasta que llegó julio. Fue una noche particularmente calurosa, el 22 de julio de 1974, cuando todo cambió para siempre. Doris había terminado un turno doble en el diner y llegó a casa cerca de las 11:30 de la noche, arrastrando los pies por el cansancio. Los niños ya estaban dormidos, la casa sumida en esa quietud profunda que solo existe en los hogares donde los habitantes han encontrado, finalmente, un momento de paz. Pero esa noche, la quietud tenía algo diferente. Algo expectante. Mientras se dirigía hacia su habitación, Doris notó que la temperatura había descendido notablemente. No era el fresco nocturno natural de Los Ángeles, era un frío húmedo, antinatural, que parecía emanar desde el interior mismo de las paredes. Sus pasos resonaron con un eco extraño en el pasillo, como si la casa hubiera crecido súbitamente, volviéndose más grande y vacía de lo que recordaba. Y entonces lo escuchó, un susurro apenas perceptible que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No eran palabras, sino algo más primitivo, más antiguo. Un sonido que hizo que cada instinto de supervivencia en su cuerpo se activara simultáneamente. Doris se detuvo en seco, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La casa había guardado silencio nuevamente, pero ahora ese silencio se sentía vivo, cargado de una presencia invisible que la observaba desde las sombras. Esa fue la primera noche que Doris Viter no durmió. Y mientras permanecía despierta en su cama, escuchando los crujidos inexplicables que provenían del piso de arriba donde no había nadie,
No podía imaginar que su familia acababa de convertirse en el centro de un fenómeno que desafiaría toda explicación racional y atraería la atención de los investigadores paranormales más prestigiosos del mundo. Lo que comenzó como susurros en la oscuridad pronto se transformaría en una pesadilla documentada que cambiaría para siempre la comprensión científica de lo paranormal y destruiría la vida de una familia inocente en el proceso. Para comprender la magnitud de lo que estaba por sucederle a la familia Viter, es fundamental conocer quiénes eran antes de que su mundo se convirtiera en una pesadilla documentada. Doris había construido una rutina sólida alrededor del trabajo y los niños, una estructura que mantenía unida a su pequeña familia como un delicado castillo de naipes. David Viter, el mayor a los 16 años, había madurado demasiado rápido. Alto y delgado, con el cabello rubio oscuro que heredó de su padre ausente, llevaba sobre sus hombros jóvenes la responsabilidad de ser el hombre de la casa. Trabajaba los fines de semana en un taller mecánico cerca de Venice Beach, manchándose las manos de grasa para aportar algunos dólares extra al presupuesto familiar. Sus profesores lo describían como un estudiante serio pero distante, que raramente participaba en las actividades sociales típicas de su edad. David había aprendido a leer las expresiones de su madre, sabía cuando había tenido un mal día en el trabajo y cuando las cuentas no cuadraban. Era el único que conocía la combinación de la pequeña caja metálica donde Doris guardaba el dinero de emergencia, y más de una vez había visto a su madre contar y recontar esos billetes arrugados con lágrimas en los ojos. Por las noches, cuando sus hermanos menores ya dormían, David solía quedarse despierto haciendo tareas en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de la lámpara colgante. Era su momento de paz, donde podía ser simplemente un adolescente estudiando, sin preocuparse por las responsabilidades que lo abrumaban durante el día. Tenía sueños secretos de estudiar ingeniería, tal vez conseguir una beca universitaria, pero nunca los compartía con nadie. Sabía que su destino más probable era quedarse en Los Ángeles, trabajar y ayudar a mantener a la familia. Brian, de 13 años, era todo lo contrario a su hermano mayor. Donde David era silencioso y reflexivo, Brian era pura energía contenida. Pequeño para su edad pero compensando con una personalidad vibrante, tenía esa capacidad natural de hacer reír a sus hermanas incluso en los días más difíciles. Era el payaso de la familia, pero también su protector más feroz. Cualquier niño del barrio que se atreviera a molestar a Katie o Julie sabía que tendría que enfrentarse a Brian, quien compensaba su estatura con una valentía que bordeaba la temeridad. Brian había desarrollado una fascinación particular por los cómics de superhéroes, especialmente Spider-Man y de X-Men. Gastaba cada centavo de su mesada en números usados que compraba en una tienda de segunda mano en Pico Boulevard. Su habitación, que compartía con David, estaba tapizada de páginas recortadas de cómics, creando un mundo colorido que contrastaba con la simplicidad austera del resto de la casa. Soñaba con ser escritor de cómics algún día, creando historias donde los héroes siempre salvaban a las familias en problemas. Katie, de 10 años, era una niña observadora con una inteligencia que a menudo sorprendía a los adultos. Tenía el cabello largo y liso de su madre, pero sus ojos eran más grandes, más inquisitivos. Era la estudiante estrella de su clase, siempre trayendo a casa calificaciones perfectas que Doris pegaba con orgullo en la puerta del refrigerador. Katie había aprendido a leer a los 4 años y devoraba cualquier libro que pudiera conseguir de la biblioteca pública. Su rincón favorito era el sofá junto a la ventana de la sala, donde se acurrucaba con una manta y se perdía en mundos de fantasía. Pero Katie también tenía una sensibilidad particular hacia las emociones de los demás. Era la primera en notar cuando su madre había estado llorando, aunque Doris tratara de ocultarlo. Era quien se despertaba por las noches cuando David tenía pesadillas que nunca admitía tener. Y era quien, inexplicablemente, evitaba pasar tiempo sola en ciertas partes de la casa, especialmente cerca de la escalera que llevaba al segundo piso. Julie, la más pequeña a los 6 años, era la luz de la familia. Con rizos dorados y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación, tenía esa inocencia pura que solo existe en los niños muy pequeños. Julie veía el mundo como un lugar mágico lleno de posibilidades infinitas. Hablaba con sus muñecas como si fueran amigas reales, creaba obras de teatro elaboradas en el patio trasero y tenía la costumbre de cantar canciones inventadas mientras ayudaba a su madre con las tareas domésticas. Era también la más apegada a Doris, siguiéndola por toda la casa como una pequeña sombra. Por las mañanas, antes de que Doris se fuera al trabajo, Julie se sentaba en su cama y la observaba aplicarse el maquillaje frente a un espejo rajado, haciendo preguntas constantes sobre todo lo que veía. ¿Por qué te pones esa crema, mami?
¿Por qué tus zapatos hacen ruido? ¿Cuándo vuelvo a verte? Era un ritual que ambas atesoraban, un momento de conexión antes de que el día las separara. Doris había construido su vida alrededor de una rutina militar que comenzaba a las 5 de la mañana. Se levantaba en silencio, se duchaba rápidamente con agua apenas tibia para no despertar a los niños, y se preparaba una taza de café instantáneo que bebía de pie mientras revisaba mentalmente la lista de tareas del día. A las 6, despertaba suavemente a David, quien a su vez se encargaba de levantar a Brian. Las niñas dormían hasta las 7, cuando Katie se levantaba sola y ayudaba a vestir a Julie. El desayuno era siempre simple pero nutritivo: cereales con leche, tostadas con mermelada, jugo de naranja cuando había suficiente dinero. Doris había perfeccionado el arte de hacer que comidas sencillas se sintieran especiales, cortando las tostadas en formas divertidas para Julie o dejando pequeñas notas de ánimo en las loncheras de los niños. A las 7:30, comenzaba la carrera matutina. David se iba primero en su bicicleta hacia la preparatoria, seguido por Brian 15 minutos después. Katie y Julie asistían a la misma escuela primaria, a solo 6 calles de distancia, y Doris las acompañaba caminando cada mañana antes de dirigirse al diner. Era un ritual que atesoraba: 20 minutos de conversación con sus hijas, escuchando sus planes para el día, sus preocupaciones infantiles, sus sueños imposibles. El diner donde trabajaba Doris era un establecimiento de los años 50 que se aferraba a la nostalgia como una tabla de salvación. Mel's Golden Griddle tenía bancos de vinilo rojo, una máquina de discos que solo funcionaba la mitad del tiempo, y una clientela regular de trabajadores que llegaban antes del amanecer. Doris había memorizado las órdenes de la mayoría. Joe el camionero siempre pedía 3 huevos revueltos con tocino extra. María la enfermera del turno nocturno solo quería café negro y una dona glaseada. El señor Patterson, un jubilado solitario, ordenaba panqueques y platicaba sobre sus nietos que nunca lo visitaban. Era un trabajo agotador que requería estar de pie 8 horas consecutivas, memorizar órdenes complicadas, lidiar con clientes difíciles y mantener una sonrisa profesional incluso cuando sus pies gritaban de dolor. Las propinas variaban dramáticamente. Algunos días regresaba a casa con suficiente dinero extra para comprar algo especial para los niños, otros días apenas conseguía lo mínimo para el transporte público. Pero Doris había encontrado una extraña dignidad en ese trabajo. Era buena en lo que hacía. Había desarrollado la capacidad de hacer sentir importantes a personas que el resto del mundo ignoraba. Recordaba los nombres de los hijos de sus clientes regulares, preguntaba por sus problemas de salud, celebraba sus pequeños triunfos. En un mundo que a menudo la trataba como invisible, ella se había convertido en alguien esencial para docenas de personas que comenzaban cada día con su sonrisa y su café perfectamente preparado. Las tardes en la casa de Brobeck Street tenían su propio ritmo sagrado. David llegaba primero de la escuela y comenzaba inmediatamente con sus tareas, estableciendo el ejemplo para sus hermanos menores. Brian irrumpía en la casa como un huracán de energía, dejando su mochila en cualquier lugar y dirigiéndose directamente al refrigerador. Katie llegaba con los brazos llenos de libros de la biblioteca, y Julie corría hacia su madre con dibujos del día, historias elaboradas sobre lo que había aprendido, abrazos que duraban exactamente el tiempo que necesitaba para recargar su pequeño corazón. Los fines de semana eran diferentes. Sin las presiones del trabajo y la escuela, la familia encontraba momentos de verdadera felicidad. Doris preparaba desayunos especiales, panqueques con forma de animales para Julie, huevos estrellados perfectos para Brian, café genuino en lugar de instantáneo para compartir con David. Salían al pequeño patio trasero, donde Brian había construido una casa en el árbol precaria pero funcional, y Katie leía en voz alta para toda la familia. Pero fue precisamente en uno de esos momentos de felicidad doméstica cuando ocurrió el evento que cambiaría todo para siempre. Era un sábado por la tarde de principios de agosto de 1974. El calor del verano angelino se había instalado como una manta pesada sobre la ciudad, y la familia había decidido reorganizar algunos muebles para mejorar la circulación del aire. David y Brian movieron el sofá de la sala hacia una posición diferente. Katie ayudó a su madre a limpiar detrás de donde había estado el mueble durante meses, y Julie supervisaba desde su silla favorita. Fue entonces cuando Katie encontró la pequeña puerta. Escondida detrás del sofá, a nivel del suelo, había una portezuela de acceso que ninguno de ellos había notado antes. No más grande que un libro, pintada del mismo color que la pared, casi invisible a menos que se la buscara específicamente. Katie, con su curiosidad natural, fue la primera en arrodillarse y examinar el pequeño mecanismo de apertura. «Mami»,
¿Qué hay aquí?, preguntó, señalando hacia la portezuela misteriosa. Doris se acercó, frunciendo el ceño. En todos los meses que habían vivido allí, nunca había notado esa puerta. El propietario tampoco la había mencionado durante el tour inicial de la casa. Probablemente sea acceso a alguna tubería, murmuró, pero algo en su voz traicionaba una inquietud inexplicable. David, siempre práctico, se arrodilló junto a su hermana y manipuló el pequeño pestillo. La puerta se abrió con un crujido seco, revelando un espacio oscuro del tamaño aproximado de una caja de zapatos. No era acceso a tuberías. Era un hueco deliberadamente creado, forrado con madera y claramente diseñado para guardar algo. Y no estaba vacío. Dentro había un pequeño paquete envuelto en tela negra, atado con un cordón que parecía mucho más viejo que la casa misma. El paquete tenía el tamaño aproximado de un libro pequeño, pero su peso, cuando David lo levantó cuidadosamente, parecía desproporcionado. Era demasiado pesado para su tamaño y extrañamente frío al tacto, como si hubiera estado guardado en hielo. No lo abras, dijo Doris instintivamente, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad había vencido a la precaución, y David ya estaba desatando el cordón con dedos temblorosos. La tela se desplegó lentamente, revelando su contenido a la luz dorada de la tarde californiana que entraba por las ventanas de la sala. Era un objeto que ninguno de ellos pudo identificar completamente. Parecía una combinación de joyería antigua y artefacto religioso, con símbolos grabados que no pertenecían a ningún alfabeto que David hubiera visto en sus clases de historia. Tenía la apariencia de metal, pero cuando lo tocó, se sintió orgánico, casi vivo. Y estaba inexplicablemente tibio, a pesar de haber estado guardado en esa oscuridad fría durante quién sabe cuánto tiempo. Fue Julie quien habló primero, con esa honestidad brutal que solo poseen los niños muy pequeños. No me gusta, mami. Huele feo. Y tenía razón. El objeto emanaba un olor apenas perceptible, algo entre incienso rancio y metal oxidado, con un toque de algo más profundo y más perturbador que ninguno de ellos pudo identificar. Pero el daño ya estaba hecho. El objeto había sido removido de su escondite, expuesto a la luz, tocado por manos inocentes. Y aunque Doris inmediatamente lo envolvió nuevamente y lo guardó en un cajón de su habitación, prometiéndose investigar más tarde qué hacer con él, ya era demasiado tarde. Esa noche, por primera vez desde su llegada a Brobeck Street, ningún miembro de la familia Bitter durmió completamente tranquilo. Y aunque todavía no lo sabían, habían cruzado una línea invisible que separa el mundo ordinario del reino donde las pesadillas se vuelven realidad documentada. El objeto que encontraron era solo el catalizador. La verdadera maldición de la casa había estado esperando pacientemente a que llegara la familia correcta, en el momento correcto, para despertar completamente. Y los Bitter acababan de darle exactamente lo que necesitaba para comenzar su reino de terror. Los primeros signos de que algo profundamente perturbador había comenzado a manifestarse en la casa de Brobeck Street aparecieron exactamente 3 días después del descubrimiento del objeto misterioso. Fue Julie, con esa sensibilidad infantil que a menudo percibe lo que los adultos prefieren ignorar, quien notó los primeros cambios. La mañana del miércoles 5 de agosto de 1974, Julie se despertó antes del amanecer llorando inconsolablemente. Cuando Doris corrió a su habitación, encontró a la niña de 6 años sentada en su cama, señalando hacia la esquina más oscura del cuarto. La señora de la esquina no me deja dormir, mami, sollozó Julie, aferrándose al camisón de algodón de su madre. Sigue susurrando cosas feas. Doris encendió la lámpara de la mesita de noche y examinó cuidadosamente cada rincón de la habitación. No había nadie más allí, naturalmente. Pero cuando se acercó a la esquina que Julie había señalado, sintió una descarga de frío tan intensa que la hizo retorcerse involuntariamente. Era como si hubiera abierto la puerta de un congelador industrial en pleno verano californiano. Solo fue una pesadilla, amor, murmuró Doris, aunque su voz tembló ligeramente al pronunciar las palabras. Ven, duérmete conmigo esta noche. Pero mientras cargaba a Julie hacia su propia habitación, Doris no pudo sacudirse la sensación de que algo invisible la seguía por el pasillo. Sus pasos resonaban de manera extraña, como si hubiera más pies caminando de los que realmente existían. Y cuando finalmente se instalaron en la cama matrimonial, Julie se durmió inmediatamente, pero Doris permaneció despierta hasta el amanecer, escuchando susurros apenas audibles que parecían filtrarse a través de las paredes mismas. Al día siguiente, los fenómenos se intensificaron. David estaba en la cocina preparando el desayuno cuando todos los armarios se abrieron simultáneamente.
No fue un movimiento gradual o explicable por corrientes de aire, fue un evento súbito y coordinado, como si manos invisibles hubieran manipulado cada manija al mismo tiempo. Los platos vibraron en los estantes, produciendo un tintineo fantasmal que llenó la cocina durante varios segundos antes de detenerse abruptamente. ¿Qué carajo fue eso?, murmuró David, usando una palabrota que normalmente se habría cuidado de no pronunciar frente a su familia. Doris llegó corriendo desde el baño, con el cabello aún húmedo de la ducha y expresión de alarma. Juntos examinaron los armarios abiertos, buscando alguna explicación lógica. ¿Un temblor menor que no habían sentido? ¿Un problema con la estructura de la casa? ¿Cambios de presión atmosférica? Pero no encontraron ninguna explicación satisfactoria. Los armarios simplemente se habían abierto, todos a la vez, sin razón aparente. Debe ser la edad de la casa, decidió Doris finalmente, aunque su voz sonaba más como si tratara de convencerse a sí misma que de explicar la situación. Las casas viejas hacen cosas raras a veces. Brian, que había presenciado el evento desde la mesa del desayuno, no pareció tan convencido. Con 13 años, estaba en esa edad donde la realidad y la fantasía aún se entremezclaban de maneras inquietantes, y había leído suficientes cómics de horror como para reconocer cuando algo genuinamente siniestro estaba ocurriendo. Mami, dijo cuidadosamente, ¿esto tiene que ver con esa cosa que encontramos el sábado? Doris se quedó inmóvil. Había estado evitando conscientemente pensar en el objeto misterioso, que permanecía envuelto en su tela negra dentro del cajón de su cómoda. Parte de ella había esperado que, si lo ignoraba completamente, tal vez los eventos extraños simplemente cesarían por sí solos. No seas ridículo, Brian. Las dos cosas no tienen nada que ver. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Doris sabía que no eran ciertas. Había una conexión innegable entre el descubrimiento del artefacto y el inicio de los fenómenos inexplicables. Era una correlación demasiado precisa para ser coincidencia. Esa tarde, mientras los niños estaban en la escuela y Doris trabajaba su turno en el diner, los eventos se volvieron más agresivos. La señora Henderson, la vecina de 82 años que vivía en la casa adyacente, llamó a la policía a las 2:45 de la tarde para reportar ruidos perturbadores provenientes de la propiedad de los Viter. Según su testimonio oficial, que más tarde sería documentado en los archivos del Departamento de Policía de Los Ángeles, había escuchado lo que describió como muebles siendo arrastrados violentamente por el suelo durante más de una hora consecutiva. El oficial Patterson, un veterano de 20 años del departamento, llegó a Brobeck Street esperando encontrar tal vez una fiesta descontrolada o una disputa doméstica. En cambio, encontró una casa completamente vacía donde los ruidos continuaban produciéndose a pesar de la ausencia total de habitantes. Inspeccioné cada habitación de la casa, escribió más tarde en su reporte oficial. Utilicé la llave de emergencia que me proporcionó la señora Henderson para acceder al interior. La casa estaba desocupada, pero los sonidos de muebles siendo movidos continuaron durante los 45 minutos que permanecí en el lugar. No pude identificar la fuente de los ruidos. No había evidencia de intrusos o de actividad criminal. Lo que el oficial Patterson no incluyó en su reporte oficial, pero que más tarde confesaría a su esposa, era que los sonidos no solo eran inexplicables, sino que parecían seguir un patrón deliberado. No era el caos aleatorio de objetos cayendo o muebles siendo movidos sin propósito. Era algo más organizado, más intencional. Y había algo más que lo perturbó profundamente. Mientras estaba en la casa vacía, tuvo la sensación constante de ser observado por algo que no podía ver. Era una presencia tan intensa que varias veces se giró bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de él. Pero siempre estaba solo. Cuando Doris regresó del trabajo esa tarde y encontró una nota de la policía pegada en su puerta, sintió que el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Los problemas paranormales eran una cosa cuando ocurrían dentro de los confines de su familia, pero cuando comenzaban a involucrar a las autoridades y a los vecinos, se volvían imposibles de ignorar o racionalizar. Esa noche, convocó a sus 4 hijos para una conversación familiar en la sala. Era la primera vez que abordaba directamente los eventos extraños que habían comenzado a ocurrir, y podía ver en los rostros de sus hijos que todos habían notado cosas que no habían mencionado. Sé que han estado pasando cosas raras en la casa, comenzó cuidadosamente. Quiero que todos me cuenten exactamente lo que han visto o escuchado. Sin exagerar, pero también sin ocultar nada. Las revelaciones que siguieron fueron más perturbadoras de lo que Doris había anticipado. David admitió que durante las últimas 3 noches había escuchado pasos en el ático,
directamente encima de su habitación. Pasos lentos y deliberados que comenzaban siempre a las 3:15 de la madrugada y continuaban hasta aproximadamente las 4. Lo más inquietante era que los pasos parecían describir el mismo recorrido cada noche, desde la esquina noroeste del ático hasta la esquina sureste, luego de regreso, una y otra vez durante casi una hora. Al principio pensé que tal vez eran ardillas o ratas, explicó David, pero los pasos son demasiado pesados, demasiado regulares. Suenan como si alguien estuviera paseándose allá arriba, pensando en algo. Brian reveló que había estado viendo sombras que se movían por la casa durante el día, siempre en su visión periférica. Sombras que parecían tener forma humana pero que desaparecían inmediatamente cuando trataba de mirarlas directamente. Y había algo más, todas las sombras parecían dirigirse hacia la habitación de sus padres, específicamente hacia el área donde Doris había guardado el objeto misterioso. Es como si fueran atraídas hacia algo en tu cuarto, mami, explicó Brian. Como polillas hacia una luz, pero al revés. Como si hubiera algo allí que las llamara. Katie, siempre la más observadora, había notado que ciertos objetos en la casa habían comenzado a moverse por sí solos. No dramáticamente, sino de maneras sutiles que solo alguien con su atención al detalle habría percibido. Sus libros aparecían en orden diferente por las mañanas. Los cuadros en las paredes se inclinaban ligeramente hacia la izquierda sin razón aparente. Y había encontrado sus muñecas organizadas en pequeños círculos en el suelo de su habitación, aunque ella recordaba claramente haberlas dejado en la repisa. No me dan miedo, dijo Katie con esa seriedad que a veces la hacía parecer mucho mayor de sus 10 años. Pero siento que alguien está tratando de decirnos algo. Como si estuviera reorganizando las cosas para crear algún tipo de mensaje que no sabemos cómo leer. Julie, la más pequeña, había tenido las experiencias más directas y perturbadoras. Además del encuentro con la señora de la esquina, había comenzado a mantener conversaciones con lo que describía como los amigos invisibles que vivían en la casa. Según Julie, estos amigos invisibles le contaban historias sobre las familias que habían vivido en la casa antes que los Viter, historias que eran demasiado detalladas y específicas para ser producto de la imaginación de una niña de 6 años. Me dijeron que la familia que vivía aquí antes tenía un bebé que lloraba mucho, explicó Julie con la naturalidad con que podría haber descrito su día en la escuela. Y antes de esa familia, había un señor muy triste que hablaba solo en la cocina todas las noches. Los amigos invisibles me dijeron que el señor triste todavía está aquí a veces, pero que ya no está tan triste porque ahora tiene compañía. Las revelaciones de sus hijos confirmaron los peores temores de Doris. No se trataba de eventos aislados o de imaginaciones hiperactivas. Toda la familia estaba experimentando fenómenos paranormales consistentes y cada vez más intensos. Y todos los eventos parecían estar relacionados, de alguna manera, con el objeto que habían descubierto. Esa noche, Doris tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la investigación posterior. En lugar de tratar de ocultar o racionalizar los eventos, decidió comenzar a documentarlos sistemáticamente. Compró un cuaderno espiral en la farmacia local y comenzó a llevar un registro detallado de cada evento paranormal, incluyendo hora exacta, testigos presentes, duración y cualquier detalle específico que pudiera ser relevante. Fue una decisión que, sin saberlo, convertiría el caso de la familia Viter en uno de los fenómenos paranormales mejor documentados de la historia moderna. La primera entrada en el diario de Doris, fechada el viernes 9 de agosto de 1974, a las 11:30 de la noche, simplemente decía, comenzaron los golpes en las paredes. Fuertes. Rítmicos. Parecen venir desde adentro de las paredes mismas. Todos los niños despiertos. Duración, 45 minutos. No encontramos fuente externa. Pero los golpes en las paredes fueron solo el comienzo. Durante las siguientes 2 semanas, los fenómenos se multiplicaron exponencialmente tanto en frecuencia como en intensidad. Los objetos no solo se movían, sino que comenzaron a levitar abiertamente. Doris presenció personalmente cómo un vaso de agua se elevó lentamente desde la mesa de la cocina hasta una altura de aproximadamente 3 pies, permaneció suspendido en el aire durante varios segundos, y luego se desplazó horizontalmente hacia el fregadero donde se depositó suavemente sin derramar una sola gota. Las temperaturas en ciertas áreas de la casa comenzaron a fluctuar de manera dramática y localizada. El termómetro de la sala podía marcar 75 grados Fahrenheit, mientras que el pasillo adyacente registraba 50 grados. Estas variaciones de temperatura no seguían ningún patrón lógico relacionado con la ventilación, la exposición solar o la ubicación de los radiadores.
Los sonidos se volvieron más complejos y perturbadores. Además de los pasos en el ático y los golpes en las paredes, comenzaron a escuchar voces. Al principio eran murmullos incomprensibles, pero gradualmente se volvieron más claros y específicos. Las voces parecían conocer detalles íntimos sobre la familia, nombres de parientes fallecidos, secretos que nunca habían compartido con nadie, recuerdos de la infancia de Doris que ella había olvidado completamente. Pero lo más perturbador era que las voces no parecían provenir de ningún lugar específico. No eran sonidos que viajaran a través del aire como las voces normales. Parecían materializarse directamente dentro de las cabezas de quienes las escuchaban, como si algo invisible estuviera susurrando directamente en sus oídos. Brian fue el primero en reportar contacto físico directo. La noche del 20 de agosto, mientras estudiaba en su escritorio, sintió que algo le tocaba el hombro. Cuando se giró, no había nadie allí, pero la sensación de una mano fría presionando su hombro continuó durante varios minutos. La presión era tan real y específica que pudo distinguir lo que parecían ser dedos individuales. No era imaginación, insistió cuando le contó a su madre al día siguiente. Podía sentir la forma exacta de una mano. Incluso sentí lo que parecía ser un anillo en uno de los dedos. Era frío, como si fuera de metal. Katie comenzó a reportar que sus libros no solo se movían, sino que aparecían abiertos en páginas específicas por las mañanas. Siempre eran páginas que contenían historias sobre familias, especialmente historias tristes o perturbadoras. Un día encontró su copia de Mujercitas abierta en el capítulo donde Beth muere. Otro día, un libro de cuentos de hadas estaba abierto en la historia de Hansel y Gretel, específicamente en la página donde los niños son abandonados en el bosque. Es como si alguien estuviera tratando de contarme una historia, explicó Katie a su madre. Pero usando mis propios libros para hacerlo. David, el más escéptico de la familia, tuvo su experiencia más convincente cuando estaba solo en casa una tarde de sábado. Había estado reparando una lámpara en la mesa de la cocina cuando escuchó claramente la voz de su padre fallecido llamándolo desde la sala. La voz era inconfundible, tenía la misma cadencia, el mismo acento del sur de Texas, incluso la misma forma particular de pronunciar su nombre que su padre había usado cuando David era pequeño. Cuando corrió hacia la sala, no encontró a nadie. Pero sobre la mesa de centro había una fotografía que no había estado allí momentos antes. Una imagen de David y su padre pescando cuando David tenía 8 años, una fotografía que había estado guardada en una caja en el ático desde que se mudaron a la casa. Fue entonces cuando David finalmente aceptó que algo genuinamente paranormal estaba ocurriendo en su hogar. Y una vez que el miembro más pragmático de la familia reconoció la realidad de los fenómenos, la dinámica familiar cambió completamente. Ya no se trataba de eventos aislados que podían ser ignorados o racionalizados. Se había convertido en una presencia constante e ineludible que afectaba cada aspecto de sus vidas diarias. Los niños comenzaron a tener dificultades para concentrarse en la escuela. Doris se encontraba distrayéndose en el trabajo, preocupándose constantemente por lo que podría estar ocurriendo en casa. El sueño se volvió irregular para toda la familia, ya que los fenómenos parecían intensificarse durante las horas nocturnas. Y entonces, el 28 de agosto de 1974, ocurrió el evento que cambiaría todo, el primer ataque físico directo y violento. Doris estaba sola en la casa, preparando la cena antes de que los niños regresaran de la escuela, cuando sintió una presencia inmediatamente detrás de ella. Se giró, esperando ver a uno de sus hijos que había llegado temprano, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de ser observada de cerca persistió e incluso se intensificó. Y entonces, sin previo aviso, algo invisible la empujó violentamente contra la pared de la cocina. No fue un empujón suave o ambiguo que pudiera ser racionalizado como pérdida de equilibrio. Fue un impacto deliberado y poderoso que la lanzó a través de la habitación con una fuerza que ningún ser humano normal podría haber ejercido. Doris golpeó la pared con tal violencia que dejó una marca en el yeso, y cayó al suelo con el hombro izquierdo dislocado y cortes en la cara por el impacto. Mientras yacía en el suelo de la cocina, sangrando y conmocionada, Doris pudo ver claramente algo que desafió todo lo que creía saber sobre la realidad. Impresiones en el linóleo del suelo que mostraban la forma exacta de 2 pies descalzos, como si algo invisible pero físicamente real estuviera parado directamente frente a ella. Las huellas permanecieron visibles durante varios minutos antes de desvanecerse gradualmente, pero Doris tuvo tiempo suficiente para examinarlas cuidadosamente. No eran impresiones vagas o ambiguas. Podía distinguir claramente la forma de los dedos de los pies, el arco del pie,
incluso lo que parecía ser una cicatriz en el pie derecho. Cuando David llegó a casa y encontró a su madre en el suelo de la cocina, con heridas visibles y en estado de shock, supo inmediatamente que habían cruzado una línea invisible hacia un territorio mucho más peligroso. Ya no se trataba simplemente de fenómenos paranormales inquietantes. Se había convertido en una amenaza física directa para la seguridad de su familia. Esa noche, por primera vez desde que comenzaron los eventos, Doris consideró seriamente la posibilidad de abandonar la casa y buscar refugio en otro lugar. Pero cuando mencionó la idea a sus hijos, Katie hizo una observación que la heló hasta los huesos. «Mami, ¿y si no es la casa? ¿Y si somos nosotros? ¿Y si nos sigue a donde vayamos?» Era una posibilidad que Doris no había considerado, pero que explicaría por qué los fenómenos parecían estar tan íntimamente conectados con su familia específicamente. ¿Y si el objeto que habían encontrado no era simplemente un catalizador, sino algún tipo de vínculo permanente que había unido a su familia con fuerzas que no comprendían? Esa noche, mientras aplicaba hielo a su hombro dislocado y trataba de procesar lo que le había ocurrido, Doris tomó la decisión que definiría el resto de la investigación. Iba a buscar ayuda profesional. No sabía exactamente qué tipo de ayuda necesitaba, pero sabía que lo que estaba ocurriendo en su casa estaba más allá de su capacidad de manejar sola. Necesitaba expertos, investigadores, alguien con experiencia en fenómenos que desafiaran la comprensión convencional de la realidad. Lo que no sabía era que su búsqueda de ayuda atraería la atención de algunos de los investigadores paranormales más prestigiosos del mundo, y que su familia estaba a punto de convertirse en el centro de uno de los estudios más exhaustivos y controvertidos en la historia de la investigación psíquica. El horror verdadero apenas había comenzado. La decisión de Doris Viter de buscar ayuda profesional la llevó por un camino que nunca había imaginado. Comenzó, como muchas madres desesperadas lo habrían hecho, contactando a su médico familiar, el Dr. Kenneth Miller, un hombre de 62 años que había atendido partos, fracturas y resfriados en el área de Culver City durante más de 3 décadas. El Dr. Miller escuchó pacientemente mientras Doris describía los eventos de las últimas semanas, tomando notas cuidadosas en su bloc amarillo. Cuando ella terminó de hablar, él se reclinó en su silla y la observó con la expresión comprensiva pero ligeramente condescendiente que los médicos reservan para pacientes que claramente están sufriendo estrés extremo. Doris, dijo finalmente, has estado bajo una presión tremenda. Criar 4 hijos sola, trabajar turnos dobles, las dificultades económicas, es comprensible que tu mente y tu cuerpo estén buscando formas de procesar todo ese estrés. Le recetó sedantes suaves y le sugirió que considerara terapia psicológica. También recomendó que llevara a los niños para evaluaciones individuales, especialmente a Julie, cuyas conversaciones con amigos invisibles le parecían particularmente preocupantes. Pero el Dr. Miller no pudo explicar las contusiones físicas en el brazo y el hombro de Doris. Las heridas eran reales, documentadas, fotografiadas para su archivo médico. Y cuando examinó las marcas, tuvo que admitir que el patrón de las contusiones era inusual. Parecen marcas de dedos, murmuró mientras examinaba los moretones violáceos que rodeaban el brazo superior de Doris. Pero serían de una mano excepcionalmente grande, y la fuerza necesaria para crear estas marcas habría requerido una presión considerable. Cuando Doris insistió en que no había ningún ser humano presente durante el incidente, el Dr. Miller simplemente hizo más anotaciones en su blog y aumentó la dosis de los sedantes recetados. Los sedantes no ayudaron. Si acaso, los fenómenos parecieron intensificarse cuando Doris comenzó a tomarlos, como si la presencia invisible interpretara su estado alterado de conciencia como una invitación para volverse más audaz. La noche del 5 de septiembre de 1974 marcó el comienzo de lo que los investigadores posteriores denominarían la fase de manifestación física agresiva del caso Viter. David estaba estudiando en su habitación cuando escuchó a su madre gritando desde la cocina. No era un grito de sorpresa o molestia, era un grito de terror genuino y dolor físico que hizo que se le helara la sangre en las venas. Corrió escaleras abajo seguido inmediatamente por Brian, Katie y Julie. Encontraron a Doris en el centro de la cocina, claramente luchando contra algo que no podían ver. Sus brazos se movían como si tratara de defenderse de un atacante, su cabeza se sacudía de un lado a otro como si estuviera siendo golpeada, y sus pies se deslizaban por el suelo de linóleo como si algo la estuviera arrastrando hacia atrás. Pero no había nadie más en la habitación. «Ayúdenme», gritó Doris, extendiendo una mano hacia sus hijos mientras continuaba luchando contra su agresor invisible. «No puedo liberarme». David se precipitó hacia su madre,
pero en el momento en que trató de tocarla, fue lanzado hacia atrás con una fuerza que lo envió directo contra el refrigerador. El impacto fue tan violento que dejó una abolladura en el electrodoméstico y le causó una conmoción cerebral menor que lo dejó desorientado durante varios minutos. Brian intentó ayudar a su hermano, pero en cuanto se acercó a Doris, comenzó a sentir golpes invisibles en su propio cuerpo. Puños fantasmas lo golpearon en el estómago, las costillas y la cara con una precisión y una fuerza que lo dejaron sin aliento y sangrando por la nariz. Katie y Julie se refugiaron en la esquina más alejada de la cocina, abrazándose una a la otra mientras observaban aterrorizadas cómo su familia era atacada por algo que no podían ver pero que era innegablemente real y violento. El ataque duró exactamente 17 minutos. Doris llevaría la cuenta exacta porque, en medio del horror, una parte de su mente mantuvo esa precisión obsesiva que había desarrollado desde que comenzó a documentar los eventos. 17 minutos de ser golpeada, arrastrada, levantada del suelo y lanzada contra las paredes y los muebles por manos que no existían pero que dejaban marcas reales en su cuerpo. Cuando finalmente terminó, la cocina parecía el escenario de una pelea violenta. Las sillas estaban volcadas, había platos rotos en el suelo, las cortinas habían sido arrancadas de sus rieles, y la familia Viter estaba dispersa por la habitación, magullada, sangrando y en estado de shock absoluto. Pero lo más perturbador de todo era que, durante todo el ataque, habían podido escuchar claramente la respiración pesada y los gruñidos de esfuerzo de su atacante invisible. No era el silencio fantasmal que uno podría esperar de un fenómeno paranormal, era el sonido inconfundible de un ser físico, real, exertándose durante un combate violento. Esa noche, por primera vez desde que comenzaron los eventos, la familia Viter abandonó su casa. Se refugiaron en un motel barato en Venice Boulevard, amontonándose en una habitación con 2 camas individuales, sin equipaje, llevando solo las ropas que tenían puestas y los pocos dólares que Doris tenía en su monedero. Pero incluso en el motel, no encontraron paz. A las 3:15 de la madrugada, la misma hora en que David había estado escuchando los pasos en el ático de su casa, comenzaron los golpes en las paredes de la habitación del motel. El mismo patrón rítmico, la misma intensidad, la misma sensación ominosa de una presencia invisible que se acercaba cada vez más. Nos siguió, susurró Katie en la oscuridad. ¿Cómo dije que pasaría? Nos siguió. Julie comenzó a llorar silenciosamente, y Brian se acercó a la ventana para verificar que estuviera bien cerrada, aunque sabía intuitivamente que cerraduras y barreras físicas no servirían de nada contra lo que los estaba persiguiendo. David, con una madurez forzada por las circunstancias, tomó la decisión que cambiaría el curso de toda la investigación posterior. Mañana por la mañana, anunció en la oscuridad, vamos a llamar a la universidad. A UCLA. Si esto es real, si está realmente pasando, entonces los científicos necesitan saberlo. Y si no es real, entonces necesitamos que nos ayuden a entender que está mal con nosotros. Fue una decisión extraordinariamente madura para un joven de 16 años, y una que demostraba una comprensión intuitiva de que lo que estaba ocurriendo trasciendía las capacidades de ayuda tradicionales como médicos familiares o consejeros escolares. A la mañana siguiente, David llamó al departamento de psicología de UCLA desde el teléfono público del motel. Después de ser transferido entre varias secretarias y asistentes, finalmente llegó a la oficina del Dr. Barry Taff, un investigador especializado en fenómenos anómalos y parapsicología. El Dr. Taff, un hombre de 31 años con doctorado en psicología clínica y un interés académico serio en fenómenos paranormales, inicialmente se mostró escéptico cuando David describió la situación de su familia por teléfono. Había recibido cientos de llamadas similares a lo largo de los años, la mayoría de las cuales resultaban ser casos de histeria colectiva, problemas psiquiátricos no diagnosticados o simplemente búsquedas de atención. Pero había algo en la voz de David, una seriedad y especificidad en los detalles que describía, que intrigó al Dr. Taff lo suficiente como para programar una entrevista inicial. El encuentro tuvo lugar el 10 de septiembre de 1974 en las oficinas de UCLA. El Dr. Taff estaba acompañado por su colega, el Dr. Kerry Gaynor, un fotógrafo especializado en documentación de fenómenos anómalos, y la Dra. Thelma Moss, una investigadora pionera en el campo de la parapsicología. La familia Viter había regresado a su casa en Brobeck Street la noche anterior, principalmente porque no podían costear permanecer indefinidamente en el motel. Los fenómenos habían continuado, pero con una intensidad ligeramente reducida, como si la presencia invisible estuviera esperando algo. Durante la entrevista inicial, cada miembro de la familia fue interrogado por separado por diferentes investigadores,
una técnica diseñada para identificar inconsistencias que pudieran sugerir fabricación o influencia mutua en los testimonios. Lo que encontraron fue exactamente lo opuesto, una consistencia notable en los detalles reportados por cada miembro de la familia, incluso en aspectos específicos como horarios, temperaturas, duraciones de eventos y secuencias de fenómenos. Más importante aún, encontraron evidencia física de los ataques que Doris había sufrido. La doctora Moss, quien tenía experiencia médica además de su entrenamiento en psicología, examinó las contusiones en el cuerpo de Doris y llegó a la misma conclusión que el doctor Miller. Las marcas eran consistentes con agresión física por parte de un atacante excepcionalmente fuerte, pero no había evidencia de ningún atacante humano. Las marcas de dedos son particularmente intrigantes, escribió en sus notas iniciales. Muestran un patrón de presión que sugiere dedos inusualmente largos y fuertes. Si estas marcas fueron creadas por manos humanas, habrían requerido una fuerza excepcional aplicada de una manera muy específica. Más convincente aún fue el testimonio de los niños. Katie, con su observación detallista, había notado patrones en los fenómenos que incluso los adultos habían pasado por alto. Brian podía describir con precisión matemática los intervalos entre diferentes tipos de eventos. Julie, a pesar de su corta edad, proporcionó descripciones sorprendentemente detalladas de las voces que escuchaba, incluyendo acentos y patrones de habla específicos. Pero fue David quien proporcionó el testimonio más convincente. Como el miembro más escéptico de la familia, había estado documentando inconscientemente detalles que ahora resultaban cruciales para establecer la credibilidad del caso. Recordaba temperaturas específicas, podía describir la física exacta de cómo se movían los objetos, y había notado correlaciones entre los fenómenos y factores externos como el clima y las fases lunares. Después de 6 horas de entrevistas, el equipo de UCLA llegó a una conclusión preliminar que los sorprendió a ellos mismos. O la familia Viter estaba experimentando genuinos fenómenos paranormales, o estaban participando en la elaboración colectiva más sofisticada y convincente que hubieran encontrado en sus años de investigación. La única manera de determinar cuál de las dos posibilidades era correcta era observar directamente. El Dr. Taft programó la primera sesión de observación para el 15 de septiembre de 1974. El equipo llegaría a la casa de Brobeck Street equipado con cámaras, grabadoras de audio, termómetros sensibles, detectores de movimiento y equipamiento electromagnético diseñado para registrar cualquier anomalía en los campos energéticos de la casa. Si algo genuinamente paranormal está ocurriendo, explicó el Dr. Taft a la familia, vamos a documentarlo. Y si no está ocurriendo nada paranormal, vamos a documentar eso también, y luego podremos ayudarlos a entender qué está realmente sucediendo. Era una propuesta que sonaba razonable y científica. Lo que ninguno de ellos anticipó era que la presencia de investigadores y equipamiento científico en la casa no inhibiría los fenómenos, sino que los provocaría hacia niveles de intensidad y violencia que no habían experimentado antes. La primera noche de observación científica se convirtió en una de las experiencias más aterradoras en las carreras de los investigadores de UCLA. Llegaron a las 7 de la tarde cargados con equipamiento que había costado miles de dólares y que representaba lo más avanzado en tecnología de detección disponible en 1974. Instalaron cámaras en cada habitación, colocaron sensores de temperatura en puntos estratégicos, establecieron grabadoras de audio en múltiples ubicaciones, y crearon una estación de comando en la sala donde podían monitorear simultáneamente todos los instrumentos. Durante las primeras 3 horas, no ocurrió nada inusual. Los investigadores comenzaron a preguntarse si su presencia había de alguna manera inhibido los fenómenos, un efecto conocido en la investigación paranormal donde la observación científica puede suprimir los eventos que se supone debe documentar. Pero a las 10:47 de la noche, todo cambió instantáneamente. Comenzó con una fluctuación de temperatura tan dramática que inicialmente pensaron que su equipamiento estaba defectuoso. Los termómetros en la cocina registraron una caída de 30 grados Fahrenheit en menos de 3 minutos, mientras que simultáneamente los sensores en la sala registraron un aumento de temperatura de 20 grados. Luego vinieron los sonidos. No los susurros o pasos que la familia había reportado, sino ruidos completamente nuevos, lo que sonaba como maquinaria pesada operando dentro de las paredes, gritos guturales que no parecían provenir de gargantas humanas, y un golpeteo rítmico que hizo vibrar toda la estructura de la casa. Las cámaras captaron algo que ninguno de los investigadores había esperado ver: objetos moviéndose de manera visible e inequívoca. No movimientos sutiles que pudieran ser atribuidos a vibraciones o corrientes de aire,
sino desplazamientos dramáticos que desafiaban las leyes básicas de la física. Una silla de la cocina se levantó completamente del suelo, se desplazó horizontalmente por aproximadamente 6 pies, y luego se depositó suavemente en una posición completamente diferente. Las cámaras documentaron todo el evento desde múltiples ángulos, eliminando cualquier posibilidad de trucos fotográficos o ilusiones ópticas. Pero la evidencia visual fue solo el comienzo. El doctor Gaynor, quien estaba operando una de las cámaras en el segundo piso, de repente comenzó a gritar que algo invisible lo estaba golpeando. Los otros investigadores corrieron hacia su ubicación y lo encontraron siendo visiblemente impactado por fuerzas que no podían ver. Su cámara continuó funcionando durante todo el ataque, documentando cómo su cuerpo se sacudía y retorcía en respuesta a impactos que eran claramente reales pero que provenían de fuentes completamente invisibles. La doctora Moss, quien se había mantenido en la estación de comando monitoreando el equipamiento, observó con asombro cómo múltiples instrumentos registraron simultáneamente anomalías que no tenían explicación científica conocida. Los detectores electromagnéticos mostraron fluctuaciones masivas en los campos magnéticos locales. Las grabadoras de audio captaron frecuencias fuera del rango auditivo humano normal. Los sensores de movimiento se activaron en habitaciones que estaban completamente vacías. Pero la evidencia más convincente vino cuando los investigadores mismos se convirtieron en blancos directos de los fenómenos. El Dr. Taft estaba en la habitación de Doris, examinando el área donde ella había guardado el objeto misterioso, cuando sintió una presencia inmediatamente detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, pudo sentir claramente que algo invisible estaba respirando directamente en su cuello. Y entonces, sin previo aviso, fue empujado violentamente hacia adelante. El empujón fue tan poderoso que lo envió directo contra la pared opuesta, donde golpeó con suficiente fuerza como para causar una conmoción cerebral menor y requerir atención médica posterior. Lo más perturbador era que todo el incidente había sido capturado por múltiples cámaras desde diferentes ángulos. Las grabaciones mostraban claramente al Dr. Taft siendo empujado por una fuerza invisible, volando a través de la habitación como si hubiera sido golpeado por algo inmensamente poderoso. Pero las cámaras no mostraron ninguna fuente visible para la fuerza que lo había atacado. Durante las siguientes 4 horas, los 3 investigadores experimentaron ataques físicos repetidos por parte de presencias invisibles. Fueron empujados, golpeados, arrastrados, y en un caso particularmente aterrador, el Dr. Gaynor fue levantado completamente del suelo y mantenido suspendido en el aire durante varios segundos antes de ser depositado bruscamente. Todo fue documentado. Las cámaras funcionaron perfectamente, las grabadoras capturaron cada sonido, los instrumentos científicos registraron cada anomalía. Por primera vez en la historia de la investigación paranormal, un equipo de científicos académicos había documentado de manera inequívoca fenómenos que no podían ser explicados por la ciencia convencional. Cuando la actividad finalmente cesó, cerca de las 5 de la madrugada, los investigadores se encontraron en una situación sin precedentes. Tenían evidencia física, fotográfica y científica de eventos que desafiaban toda comprensión racional de la realidad. Y tenían las heridas para probarlo. El Dr. Taft pasó 3 días en el hospital recuperándose de su conmoción cerebral. El Dr. Gaynor tenía contusiones extensas por todo el cuerpo, consistentes con haber sido golpeado repetidamente por un atacante extremadamente fuerte. La doctora Moss había sufrido cortes en las manos cuando equipamiento científico fue lanzado contra ella por fuerzas invisibles. Pero más que las heridas físicas, los 3 investigadores habían sufrido algo más profundo, la destrucción completa de sus marcos de referencia científicos previos. Habían presenciado, documentado y experimentado directamente eventos que no debían ser posibles según todo lo que habían aprendido sobre cómo funciona el mundo. La primera sesión de observación científica del caso Viter había producido más evidencia documentada de fenómenos paranormales genuinos que cualquier investigación anterior en la historia de la parapsicología académica. Y era solo el comienzo. El Dr. Taft, a pesar de sus heridas, estaba más determinado que nunca a continuar la investigación. Si esto es real, escribió en su reporte preliminar, entonces estamos ante el descubrimiento más importante en la historia de la ciencia moderna. Y si no es real, entonces necesitamos entender exactamente cómo es posible que instrumentos científicos calibrados documenten eventos que no están ocurriendo. Durante las siguientes 6 semanas, el equipo de UCLA condujo un total de 12 sesiones de observación en la casa de Brobeck Street. Cada sesión produjo evidencia adicional, cada vez más convincente y más imposible de racionalizar.
Las fotografías mostraron manifestaciones luminosas que no tenían fuente conocida. Las grabaciones de audio capturaron voces que hablaban en idiomas que ningún miembro de la familia conocía. Los instrumentos científicos registraron fluctuaciones de energía que violaban leyes fundamentales de la física. Y en cada sesión, los investigadores mismos fueron atacados físicamente por las presencias invisibles, como si estas entidades no solo fueran conscientes de estar siendo observadas, sino que activamente resintieran la intrusión científica en su territorio. La fase más intensa de la investigación UCLA del caso Viter había comenzado, y lo que descubrirían durante las siguientes semanas cambiaría para siempre la comprensión científica de lo que es posible y lo que es imposible. Pero los fenómenos que habían documentado hasta este punto eran solo una preparación para lo que estaba por venir. La presencia invisible que había atormentado a la familia Viter durante meses estaba a punto de intensificar sus ataques hacia niveles de violencia y manifestación física que desafiarían no solo la ciencia, sino la cordura misma de todos los involucrados. La documentación científica exhaustiva del caso Viter había establecido de manera inequívoca que algo genuinamente paranormal estaba ocurriendo en la casa de Brobeck Street. Pero documentar el fenómeno era una cosa, detenerlo era completamente diferente. Con evidencia fotográfica, grabaciones de audio y testimonios de múltiples científicos respetables, la familia Viter y el equipo de UCLA se enfrentaban ahora a una pregunta fundamental: ¿cómo se combate algo que no debería existir según las leyes conocidas de la realidad? La primera aproximación fue científica y metodológica. El Dr. Taft, todavía recuperándose de las heridas sufridas durante las sesiones de observación, propuso lo que denominó investigación de intervención controlada. La teoría era que si los fenómenos tenían alguna base en leyes físicas desconocidas, entonces deberían responder a manipulaciones sistemáticas del ambiente. Durante las primeras 2 semanas de octubre de 1974, el equipo de UCLA implementó una serie de intervenciones experimentales en la casa. Alteraron los campos electromagnéticos utilizando generadores portátiles. Modificaron las frecuencias de sonido ambiente con equipamiento de audio especializado. Cambiaron la iluminación, la temperatura, la humedad e incluso la composición atmosférica de las habitaciones usando equipamiento científico avanzado. Los resultados fueron no solo decepcionantes, sino activamente contraproducentes. Cada intento de manipular científicamente el ambiente pareció provocar a las presencias invisibles hacia niveles de violencia aún mayores. Cuando instalaron generadores electromagnéticos, los ataques físicos se intensificaron dramáticamente. Cuando alteraron las frecuencias de audio, las voces paranormales se volvieron más claras y más amenazantes. Cuando modificaron la iluminación, las manifestaciones visuales se multiplicaron. Era como si las entidades no solo fueran inmunes a la intervención científica, sino que activamente se alimentaran de ella. Cada vez que tratamos de aplicar metodología científica para controlar o alterar los fenómenos, escribió el Dr. Taft en sus notas, las manifestaciones se vuelven más agresivas y más focalizadas. Es como si nuestra presencia e instrumentos sirvieran como catalizadores en lugar de inhibidores. La doctora Moss llegó a una conclusión más perturbadora: creo que estas entidades no solo son conscientes de nuestros esfuerzos científicos, sino que los consideran una forma de invasión. Están respondiendo defensivamente, pero con una inteligencia y una malevolencia que sugieren algo mucho más complejo que fenómenos naturales desconocidos. Fue entonces cuando Doris Viter tomó la decisión de buscar ayuda religiosa. El padre Miguel Castillo, un sacerdote católico de 68 años que había servido en la parroquia de Santa Mónica durante más de 40 años, inicialmente se mostró escéptico cuando Doris contactó la iglesia solicitando un exorcismo. Había recibido docenas de peticiones similares a lo largo de las décadas, y la mayoría resultaban ser casos de problemas psiquiátricos, estrés extremo, o simplemente búsquedas de atención. Pero cuando el Dr. Taft contactó personalmente al padre Castillo y le proporcionó copias de las fotografías, grabaciones de audio y reportes científicos del caso, el sacerdote se vio forzado a reconsiderar su posición. En 43 años de ministerio, le confió el padre Castillo a su obispo, nunca había visto evidencia tan convincente de lo que podría ser genuina posesión demoníaca o infestación espiritual. Los científicos de UCLA no son charlatanes o buscadores de sensacionalismo. Son académicos respetables con reputaciones que proteger. El 5 de noviembre de 1974, el padre Castillo realizó la primera bendición formal de la casa en Brobeck Street. No era un exorcismo completo, que requería autorización especial de la arquidiócesis, sino una bendición y purificación que estaba dentro de su autoridad como párroco local.
La ceremonia comenzó a las 6 de la tarde, con toda la familia Viter presente junto con el equipo de UCLA, que había sido autorizado a documentar el procedimiento. El padre Castillo recorrió cada habitación de la casa, rociando agua bendita, recitando oraciones en latín, y realizando los rituales tradicionales de purificación espiritual. Durante las primeras 2 horas, el ritual pareció proceder normalmente. La casa permaneció en calma, sin manifestaciones obvias de los fenómenos que habían atormentado a la familia durante meses. El padre Castillo comenzó a sentirse optimista de que la bendición estuviera teniendo el efecto deseado. Pero cuando llegó a la habitación donde Doris había guardado el objeto misterioso encontrado detrás del sofá, todo cambió instantáneamente. En el momento en que el padre Castillo comenzó a rociar agua bendita en esa habitación específica, la temperatura descendió tan dramáticamente que su aliento se volvió visible. Las ventanas comenzaron a vibrar violentamente en sus marcos, produciendo un sonido que se intensificó hasta volverse ensordecedor. Y entonces, de manera más perturbadora, comenzaron a escucharse voces. No eran los susurros incomprensibles que la familia había reportado anteriormente. Estas eran voces claras, distintas, hablando en lo que el padre Castillo reconoció inmediatamente como latín eclesiástico. Pero no estaban recitando oraciones o textos sagrados. Estaban blasfemando, pronunciando obscenidades teológicas con una sofisticación que sugería conocimiento profundo de doctrina católica. Las voces conocían textos que solo un erudito en teología habría estudiado, reportó más tarde el padre Castillo a su obispo. Estaban citando herejías específicas del siglo XIII, interpretaciones gnósticas de las Escrituras, incluso debates teológicos internos que nunca han sido publicados para el público general. Mientras las voces continuaron su blasfemia elaborada, el padre Castillo fue atacado físicamente por las presencias invisibles. Fue empujado contra las paredes, sus ropas fueron desgarradas por manos que no podía ver, y el crucifijo que llevaba se calentó tanto que le quemó la piel cuando trató de sostenerlo. El ataque duró 37 minutos. Durante todo ese tiempo, el padre Castillo continuó recitando oraciones y rociando agua bendita, pero sus esfuerzos parecieron solo intensificar la violencia de las manifestaciones. Finalmente, fue lanzado tan violentamente contra el suelo que sufrió una fractura en la muñeca izquierda y perdió la conciencia durante varios minutos. Cuando despertó, las manifestaciones habían cesado, pero el padre Castillo se encontraba en una situación teológica sin precedentes. Había experimentado personalmente fenómenos que desafiaban no solo su comprensión de la realidad física, sino también su marco teológico tradicional. Esto no se comporta como la posesión demoníaca descrita en los textos tradicionales, escribió en su reporte a la arquidiócesis. Es algo más complejo, más antiguo, más inteligente. Y definitivamente más peligroso. La arquidiócesis, después de revisar el reporte del padre Castillo y consultar con expertos en demonología, llegó a una decisión extraordinaria. Autorizaron un exorcismo formal, solo el cuarto que habían aprobado en la historia de la diócesis de Los Ángeles. El exorcismo fue realizado 3 semanas después por el padre Antonio Silva, un especialista en demonología que había sido entrenado específicamente en Roma para casos de posesión extrema. El padre Silva llegó a Los Ángeles después de estudiar exhaustivamente toda la documentación del caso, incluyendo las fotografías y grabaciones de audio del equipo de UCLA. El exorcismo formal comenzó el 26 de noviembre de 1974 y continuó durante 3 días consecutivos. Fue el ritual más intenso y prolongado de su tipo jamás realizado en la costa oeste de Estados Unidos. Durante el primer día, los fenómenos se intensificaron hasta niveles que superaron incluso las manifestaciones más violentas documentadas anteriormente. Los investigadores de UCLA, que habían recibido permiso especial para documentar el exorcismo, capturaron evidencia fotográfica de levitaciones, manifestaciones luminosas y ataques físicos que fueron más intensos y más coordinados que cualquier cosa que hubieran presenciado antes. El padre Silva fue atacado repetidamente por las presencias invisibles, pero continuó el ritual con una determinación que impresionó tanto a los científicos como a la familia. Fue golpeado, empujado, levantado del suelo y lanzado contra las paredes, pero nunca dejó de recitar las oraciones de exorcismo. Durante el segundo día, algo cambió. Las voces que habían blasfemado en latín durante la bendición anterior comenzaron a comunicarse directamente con el padre Silva, pero ahora en un tono diferente. Ya no eran simplemente hostiles, parecían negociadoras. Las entidades comenzaron a ofrecer información, escribió el padre Silva en sus notas confidenciales. Me dijeron detalles sobre la historia de la casa, sobre las familias previas que habían vivido allí,
sobre el objeto que los Viter habían encontrado. Era información que pude verificar posteriormente como factualmente correcta, pero que ningún miembro de la familia conocía. Fue durante estas conversaciones que el padre Silva aprendió la verdad sobre el objeto misterioso que había catalizado todos los eventos. Según las entidades, no era simplemente un artefacto aleatorio, sino un ancla espiritual que había sido colocada deliberadamente en la casa décadas antes por alguien que practicaba lo que el padre Silva describió como artes oscuras avanzadas. El objeto fue diseñado específicamente para atraer y concentrar energías espirituales negativas, explicó el padre Silva. Había estado esperando a la familia apropiada, con las características psíquicas correctas, para activarse completamente. Los Viter no fueron víctimas aleatorias, fueron seleccionados. Durante el tercer y último día del exorcismo, el padre Silva intentó la fase más peligrosa del ritual, la expulsión directa. Utilizando la autoridad completa de la Iglesia Católica, ordenó a las entidades que abandonaran la casa y liberaran a la familia Viter de su influencia. La respuesta fue inmediata y aterradora. Toda la casa comenzó a vibrar como si estuviera experimentando un terremoto, pero los sismógrafos locales no registraron actividad sísmica. Las ventanas no solo vibraron, sino que comenzaron a agrietarse sistemáticamente. El equipamiento científico de UCLA registró fluctuaciones electromagnéticas tan intensas que varios instrumentos se sobrecargaron y dejaron de funcionar permanentemente. Y entonces, en un momento que fue capturado por múltiples cámaras desde diferentes ángulos, algo extraordinario ocurrió. Las entidades se manifestaron visualmente. Durante aproximadamente 45 segundos, formas semitransparentes pero claramente definidas fueron visibles en las fotografías. No eran formas humanas normales, sino figuras elongadas, distorsionadas, que parecían estar compuestas más de sombra y energía que de materia sólida. Pero eran inequívocamente reales, presentes y conscientes de estar siendo fotografiadas. Las entidades manifestadas miraron directamente hacia las cámaras, hacia el padre Silva, hacia la familia Viter, con una inteligencia malévola que era palpable incluso en las fotografías estáticas. Y entonces, tan súbitamente como habían aparecido, se desvanecieron. El exorcismo había terminado. Pero no había terminado en victoria. En lugar de expulsar a las entidades, el ritual parecía haber establecido algún tipo de equilibrio tenso. Los fenómenos continuaron, pero con menos frecuencia e intensidad. Era como si el exorcismo hubiera negociado una tregua incómoda en lugar de una victoria definitiva. El exorcismo no falló, escribió el padre Silva en su reporte final, pero tampoco tuvo éxito completo. Estas entidades están vinculadas a la familia Viter de una manera que trasciende los métodos tradicionales de expulsión espiritual. Están incorporadas en la realidad de esta familia de una forma que no he encontrado en casos anteriores. Después del exorcismo, la familia Viter tomó la decisión desesperada de abandonar permanentemente la casa en Brobeck Street. Utilizando los pocos ahorros que tenían, más donaciones de miembros comprensivos de su iglesia, lograron mudarse a un apartamento pequeño en Santa Mónica, a más de 20 millas de distancia de su hogar anterior. Durante las primeras 2 semanas en el nuevo apartamento, disfrutaron de algo que no habían experimentado en meses: paz genuina. No hubo susurros nocturnos, no hubo objetos moviéndose, no hubo ataques físicos. Los niños comenzaron a dormir toda la noche sin interrupciones. Doris pudo concentrarse en su trabajo sin preocuparse constantemente por lo que podría estar ocurriendo en casa. Pero la paz fue temporal. El 14 de diciembre de 1974, exactamente 16 días después de mudarse al apartamento en Santa Mónica, los fenómenos regresaron. Comenzaron sutilmente: temperaturas fluctuantes, susurros apenas audibles, la sensación ocasional de ser observados. Pero rápidamente se intensificaron hasta alcanzar niveles similares a los que habían experimentado en Brobeck Street. Era la confirmación de la peor sospecha de Katie: las entidades no estaban vinculadas a la casa, sino a la familia misma. El cambio de ubicación no había sido una solución, sino solo una demora temporal. Nos siguieron, escribió Doris en su diario esa noche. Tal como Katie dijo que pasaría desde el principio. No importa dónde vayamos, nos van a seguir. El Dr. Taft, quien había mantenido contacto regular con la familia durante su mudanza, llegó a la misma conclusión cuando visitó el nuevo apartamento y comenzó inmediatamente a experimentar los mismos tipos de fenómenos que había documentado en la casa original. La actividad paranormal no estaba asociada con la ubicación física, escribió en su reporte actualizado. Está asociada específicamente con la familia Viter,
sugiriendo algún tipo de vínculo energético o espiritual que trasciende consideraciones geográficas. Todos los intentos de solución habían fallado. La ciencia había documentado los fenómenos pero no pudo detenerlos. La religión había intentado expulsarlos pero solo logró una tregua temporal. El cambio de ubicación no había proporcionado escape. La familia Viter se enfrentaba a una realidad aterradora. Estaban permanentemente vinculados a fuerzas paranormales que no podían controlar, no podían expulsar y no podían escapar. Era una situación sin precedentes en la historia documentada de fenómenos paranormales, y estableció el caso Viter como algo completamente único en los anales de la investigación psíquica. No era simplemente una casa embrujada que se podía abandonar, o una posesión que se podía exorcizar, o un fenómeno que se podía explicar científicamente. Era algo completamente diferente, una fusión permanente entre una familia humana normal y fuerzas paranormales que desafiaban todas las categorías tradicionales de comprensión. Y mientras la familia se preparaba para enfrentar la realidad de que su nueva normalidad incluiría permanentemente elementos sobrenaturales, los investigadores que habían documentado su caso se enfrentaron a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad misma. ¿Qué significaba que fenómenos que violaban las leyes conocidas de la física pudieran ser documentados de manera inequívoca pero no controlados? ¿Cómo debía la ciencia responder cuando se confrontaba con evidencia sólida de eventos que no deberían ser posibles? ¿Y qué implicaciones tenía para la humanidad el descubrimiento de que la realidad era mucho más compleja, más peligrosa y más misteriosa de lo que cualquier marco teórico previo había sugerido? Estas preguntas continuarían resonando durante las décadas siguientes, haciendo del caso Viter no solo un fenómeno paranormal extraordinario, sino un punto de inflexión en la historia de la investigación científica de lo imposible. 50 años han pasado desde que la familia Viter se convirtió en el centro del caso paranormal más documentado y controvertido de la historia moderna. Y medio siglo después, las preguntas fundamentales que surgieron de su experiencia permanecen sin respuesta, continuando desafiando tanto a la ciencia como a nuestra comprensión básica de la realidad. Doris Viter nunca volvió a hablar públicamente sobre los eventos que cambiaron su vida para siempre. Después de que los fenómenos paranormales continuaran incluso después de mudarse a Santa Mónica, la familia desapareció efectivamente de la vista pública. Los registros oficiales muestran que se mudaron nuevamente en 1975, esta vez a una ubicación que mantuvieron completamente secreta. El Dr. Barry Taff, quien mantuvo contacto esporádico con la familia durante algunos años después de la investigación inicial, reveló en una entrevista de 1992 que Doris había logrado finalmente encontrar algo parecido a la paz, pero solo después de años de terapia intensiva y lo que él describió como adaptación forzada a una realidad expandida. Doris aprendió a coexistir con fenómenos que nunca desaparecieron completamente, explicó el Dr. Taff. Los eventos se volvieron menos violentos con el tiempo, más como compañeros de casa invisibles e impredecibles que como atacantes activos. La familia desarrolló estrategias para minimizar las manifestaciones más perturbadoras. David Viter, el hijo mayor, se convirtió en ingeniero como había soñado en secreto durante su adolescencia. Según fuentes cercanas a la familia, nunca se casó ni tuvo hijos propios, una decisión que atribuía directamente a su temor de que los fenómenos paranormales que había experimentado pudieran transmitirse a una nueva generación. Brian, quien había sido el más resiliente de los hermanos durante los eventos originales, desarrolló lo que los psicólogos denominaron hipervigilancia paranormal crónica. Pasó su vida adulta documentando obsesivamente cualquier evento inusual que experimentara, manteniendo diarios detallados que llenaron docenas de cuadernos durante las décadas siguientes. Katie, la observadora intelectual de la familia, se convirtió en bibliotecaria y se especializó en investigación histórica. Utilizó sus habilidades profesionales para investigar la historia completa de la casa en Brobeck Street, descubriendo patrones perturbadores que los investigadores originales no habían identificado. Sus investigaciones revelaron que la casa había sido el sitio de por lo menos 14 muertes no naturales durante los 50 años anteriores a la llegada de la familia Viter. Suicidios, accidentes domésticos inexplicables, y 3 casos de lo que los registros policiales describían como muerte por causas desconocidas habían ocurrido en esa propiedad con una frecuencia estadísticamente imposible. Julie, la más pequeña durante los eventos originales, fue quien sufrió las consecuencias psicológicas más duraderas. Los amigos invisibles de su infancia nunca la abandonaron completamente,
y pasó años en terapia tratando de distinguir entre recuerdos reales de fenómenos paranormales y las distorsiones que su mente infantil pudo haber creado para procesar experiencias traumáticas. La documentación científica exhaustiva del caso Viter tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de la familia individual. La evidencia fotográfica, las grabaciones de audio, y los testimonios de múltiples investigadores académicos respetables forzaron a la comunidad científica a confrontar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad que preferían evitar. El Dr. Taft continuó su investigación paranormal durante décadas después del caso Viter, pero nunca encontró otro caso que proporcionara evidencia tan convincente y exhaustiva. En sus memorias, publicadas en 2005, escribió: "El caso Viter estableció un estándar de documentación que ningún fenómeno paranormal posterior ha igualado. Fue simultáneamente el caso más convincente que jamás investigué y la experiencia más frustrante de mi carrera, porque planteó preguntas que la ciencia actual simplemente no puede responder". La Universidad de California en Los Ángeles mantuvo oficialmente los archivos del caso Viter como confidenciales durante más de 20 años. No fue hasta 1996 que partes de la documentación fueron liberadas para revisión académica, e incluso entonces, las fotografías más convincentes y las grabaciones de audio más claras permanecieron clasificadas. Cuando finalmente se permitió el acceso limitado a algunos de los materiales, los resultados fueron contradictorios y divisivos. Algunos investigadores declararon que la evidencia era la prueba más convincente jamás documentada de fenómenos genuinamente paranormales. Otros argumentaron que incluso evidencia tan extensiva podía ser explicada por combinaciones complejas de histeria colectiva, ilusiones perceptuales y defectos en la instrumentación científica. La controversia académica sobre el caso Viter continúa hasta el día de hoy, con conferencias científicas ocasionales dedicadas específicamente a debatir las implicaciones de la evidencia documentada. En los 50 años transcurridos desde los eventos originales, han emergido docenas de teorías para explicar lo que ocurrió realmente en la casa de Brobeck Street. Cada teoría tiene defensores apasionados y detractores igualmente vocales. La teoría de manifestación psíquica. Algunos investigadores proponen que Doris Viter poseía habilidades psicoquinéticas latentes que fueron activadas por el estrés extremo de criar 4 hijos sola. Según esta teoría, su mente inconsciente creó las manifestaciones paranormales como una forma de expresar frustraciones y traumas que no podía procesar conscientemente. La teoría de infestación dimensional. Otros sugieren que la familia Viter experimentó algún tipo de sangrado entre dimensiones paralelas, donde eventos que ocurrían en realidades alternativas se manifestaron temporalmente en nuestra dimensión. El objeto encontrado detrás del sofá habría funcionado como algún tipo de portal interdimensional. La teoría de entidades parasitarias. Una de las explicaciones más perturbadoras propone que la familia fue atacada por entidades no humanas que se alimentan de emociones humanas intensas, especialmente miedo y desesperación. Estas entidades habrían seleccionado específicamente a la familia Viter porque su situación vulnerable las convertía en huéspedes ideales. La teoría de experimentación gubernamental. Algunos investigadores han sugerido que la familia Viter fue víctima de experimentos psicológicos clasificados, posiblemente relacionados con proyectos gubernamentales como MKUltra. Según esta teoría, los fenómenos paranormales fueron en realidad tecnologías avanzadas de manipulación psicológica. La teoría del engaño elaborado. Los escépticos más extremos argumentan que toda la experiencia fue un engaño meticulosamente orquestado, posiblemente con la colaboración inconsciente de los investigadores de UCLA. Sin embargo, esta teoría requiere niveles de sofisticación y coordinación que parecen implausibles para una familia de clase trabajadora sin recursos o experiencia en efectos especiales. La propiedad donde ocurrieron los eventos originales cambió de manos múltiples veces durante las décadas siguientes. Cada familia que intentó vivir allí experimentó algún tipo de fenómenos inusuales, aunque nunca con la intensidad documentada durante la ocupación de los Viter. En 1983, la casa fue comprada por un desarrollador inmobiliario que planeaba demolerla y construir condominios modernos. Pero los trabajadores de construcción se negaron a continuar el proyecto después de reportar herramientas que se movían solas, temperaturas inexplicablemente frías en ciertas áreas, y voces que los llamaban por sus nombres cuando trabajaban solos. El proyecto fue abandonado y la casa permaneció vacía durante más de una década. En 1995, fue adquirida por un coleccionista privado de propiedades paranormales que la mantuvo como una especie de museo no oficial. Ocasionalmente permitía el acceso a investigadores paranormales y curiosos,
pero siempre con la advertencia de que los visitantes entraban bajo su propio riesgo. Los reportes de visitantes durante este periodo fueron consistentemente perturbadores. Fotografías que mostraban figuras inexplicables en las ventanas. Grabaciones de audio que capturaban susurros y voces cuando la casa estaba completamente vacía. Visitantes que experimentaban ataques de pánico súbitos, náuseas inexplicables, o la sensación abrumadora de ser observados por algo malévolo. En 2010, la propiedad fue finalmente demolida. Pero incluso durante el proceso de demolición, los trabajadores reportaron eventos inusuales. Las máquinas de construcción funcionaron mal de maneras inexplicables. Los trabajadores sufrieron una tasa anormalmente alta de accidentes menores. Y varios operadores de equipamiento pesado juraron que habían visto figuras humanas moviéndose entre los escombros, aunque las cámaras de seguridad no registraron presencia humana en la propiedad. El lote donde una vez se alzó la casa permanece vacío hasta el día de hoy. Los planes múltiples para desarrollar la propiedad han sido abandonados después de que inversores y desarrolladores experimentaran lo que describieron como obstáculos inexplicables y sensaciones profundamente incómodas cuando visitaron el sitio. 50 años después de los eventos originales, las preguntas fundamentales planteadas por el caso Viter permanecen sin resolver. ¿Cómo es posible que múltiples investigadores científicos respetables, utilizando equipamiento calibrado, documentaran eventos que violan leyes fundamentales de la física? ¿Fueron testigos de fenómenos genuinamente paranormales, o víctimas de alguna forma sofisticada de ilusión colectiva? Si los eventos fueron reales, ¿qué implica su existencia para nuestra comprensión básica de la realidad? ¿Existen fuerzas o entidades que operan según principios que la ciencia actual no puede detectar o explicar? ¿Por qué la familia Viter específicamente? ¿Había algo único en sus características psicológicas, genéticas, o espirituales que los hizo susceptibles a estos fenómenos? ¿O fueron víctimas aleatorias de fuerzas que cualquier familia podría encontrar bajo las circunstancias apropiadas? ¿Qué era realmente el objeto encontrado detrás del sofá? ¿Era simplemente un catalizador que activó capacidades latentes en la familia, o era algo más activo y malévolo? ¿Y si fue deliberadamente colocado en la casa por alguien que practicaba artes oscuras, como sugirieron las entidades durante el exorcismo? ¿Quién era esa persona y cuáles eran sus motivaciones? El caso Viter cambió fundamentalmente el paisaje de la investigación paranormal. Estableció precedentes para documentación científica rigurosa que influenciaron todas las investigaciones posteriores. También demostró que incluso evidencia extensiva y convincente no garantiza aceptación académica o explicaciones satisfactorias. Para los creyentes en fenómenos paranormales, el caso Viter representa la prueba definitiva de que existen fuerzas en el universo que trascienden la comprensión científica actual. Para los escépticos, representa el caso más desafiante que deben explicar dentro de marcos racionales convencionales. Pero tal vez el legado más importante del caso Viter es la pregunta fundamental que plantea sobre la naturaleza de la realidad misma. ¿Vivimos en un universo donde lo imposible puede volverse posible bajo ciertas circunstancias? ¿O vivimos en un universo donde incluso nuestros métodos más rigurosos de observación y documentación pueden ser comprometidos por fuerzas que no comprendemos? En una rara entrevista concedida en 2003, Katie Viter, ahora en sus 40 años y trabajando como bibliotecaria de investigación histórica, ofreció una perspectiva personal sobre cómo los eventos de su infancia continuaron afectando su vida. La gente siempre quiere saber si realmente ocurrió, dijo. Si las cosas que vivimos fueron reales o productos de nuestras imaginaciones. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué significa real cuando tu experiencia vivida incluye cosas que se supone que no deberían existir? Crecí sabiendo que el mundo es mucho más extraño, más complejo, y más impredecible de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Eso me ha hecho más abierta a posibilidades, pero también más cautelosa. Porque una vez que sabes que lo imposible puede ocurrir, nunca puedes estar completamente segura de que no volverá a ocurrir. Continuó, los investigadores siempre quisieron respuestas definitivas. Querían que fuéramos un caso de estudio limpio que probara o refutara la existencia de fenómenos paranormales. Pero la vida no funciona así. A veces las experiencias más importantes que tienes son las que no puedes explicar completamente, y tratar de forzarlas a categorías predefinidas las disminuye. Lo que sé con certeza es que mi familia experimentó algo extraordinario. Algo que cambió nuestras vidas para siempre y que continúa influyendo en cómo vemos el mundo. Si eso algo era paranormal, psicológico, o alguna combinación compleja de factores,
es menos importante que el hecho de que ocurrió y que nos enseñó que la realidad es mucho más amplia de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Hoy, mientras nuevas generaciones de investigadores continúan estudiando el caso Viter utilizando tecnologías y metodologías que no existían en 1974, la pregunta central permanece sin respuesta. En un universo donde la evidencia científica rigurosa puede documentar eventos que desafían toda explicación racional, ¿cómo distinguimos entre lo imposible que es real y lo posible que simplemente no comprendemos todavía? Tal vez esa sea la verdadera lección del caso Viter. No que debemos creer o descreer en lo paranormal, sino que debemos permanecer humildes ante los misterios del universo y abiertos a la posibilidad de que la realidad es infinitamente más compleja, más extraña, y más maravillosa de lo que nuestras teorías actuales pueden explicar. En el análisis final, el caso de la familia Viter no nos da respuestas definitivas. En cambio, nos recuerda que las preguntas más importantes sobre la naturaleza de la existencia permanecen profundamente misteriosas, esperando futuras generaciones de investigadores valientes dispuestos a explorar los límites de lo que creemos saber sobre nuestro mundo. Y en algún lugar, en una ciudad cuyo nombre permanece secreto, los miembros supervivientes de la familia Viter continúan viviendo con esas preguntas, llevando consigo recuerdos de eventos que cambiaron para siempre su comprensión de lo que es posible en un universo lleno de maravillas inexplicables. Los archivos completos del caso Viter permanecen parcialmente clasificados en los archivos de la Universidad de California, Los Ángeles. Las solicitudes de acceso académico pueden dirigirse al Departamento de Archivos Especiales, aunque el acceso continúa siendo limitado y requiere justificación académica específica. Las fotografías y grabaciones de audio más convincentes nunca han sido liberadas para revisión pública general. El caso continúa siendo estudiado por investigadores paranormales, psicólogos, físicos y teólogos, representando uno de los fenómenos más documentados y menos explicados en la historia moderna de la investigación de anomalías.